1. Regla de L'Hopital. Usar la regla de L'Hopital si es posible para calcular los siguientes límites. La regla de L'Hopital lo que nos dice es que si tenemos el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre g de x, y esto nos da, esto es igual a un 0 sobre 0, o nos da un infinito sobre infinito, que son dos discontinuidades. ¿Por qué 0? En teoría es 0 sobre 0, pero ¿por qué también infinito sobre infinito? Porque infinito va a ser 1 sobre 0 en teoría, ¿no? Y si lo dividimos y 1 sobre infinito es 0. Entonces, infinito sobre infinito, esto, el de arriba va a ser 1 sobre 0. Y 1 sobre infinito va a ser 0 por 0. O sea, 0 sobre 0. Ahí quedó demostrado. Entonces, nos dice que si nos pasa esto, entonces existe que no se puede resolver. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar. Entonces este límite va a ser igual. Entonces va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de f' de x sobre f' g' de x. Y ese va a ser nuestro límite. La demostración no la voy a hacer porque es muy engorrosa y no vale la pena, pero esto es importante que lo sepan. Entonces, por ejemplo, agarramos el a. Cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, e a la 0 tiende a 1, 1 menos 1 nos da 0, entonces esto es un 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos L'Hopital. Entonces, igual hacemos por L'Hopital. Esto va a ser la derivada de arriba, entonces cálculo auxiliar. Seno de x menos x, vamos a hacer la derivada de esto, va a ser la derivada del seno, que es el coseno de x, más la derivada de menos x, que va a ser menos 1. Ahora, abajo vamos a hacer la derivada de e a la 2x menos 1. La derivada de esto va a ser e a la 2x derivado va a ser 2 por e a la x. Menos 1 derivado va a ser nada, porque es una constante. Bueno, 2 por e a la 2x. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de el coseno de x menos 1 sobre 2 por e a la 2x. Ahora sí, cuando x tiende a 0, el coseno de x tiende a 1. 1 menos 1 va a ser 0, entonces la parte de arriba nos va a dar 0. Y la parte de abajo nos va a dar, cuando x tiende a 0, e a la 2x va a tender a 2, bueno, a 1, y tenemos el 2 multiplicando. Entonces esto va a ser 0 sobre 2, que es 0, que se puede hacer. Entonces nuestro límite va a ser 0. Es bastante metódico, les puede dar 0 como les puede dar números concretos. Si tomamos en este caso, por ejemplo, nos da arriba, tenemos e a la 1 es e, menos e va a ser 0, y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces podemos usar L'Hopital en este caso. L'Hopital, y siendo un cálculo auxiliar, hacemos e a la x menos e prima, va a ser la derivada de e a la x es e a la x. La derivada de e, como es una constante, se nos va. Y si hacemos logaritmo natural de x prima, esto va a ser 1 sobre x. Entonces esto es lo mismo que decir el límite cuando x tiende a 1 de e a la x sobre 1 sobre x, que es lo mismo que decir de x por e a la x. Cuando x tiende a 1, esto va a tender a 1 por e a la 1, o sea, va a tender a e. Tiende a e, por lo tanto esto es igual a e. Importante, no se confundan y no tomen todo esto como una función y deriven con la regla de la división. Se toma lo de arriba de la división como una función y lo de abajo como otra, y se derivan de forma independiente. Pero como habrán podido darse cuenta, todos estos límites son más, o sea, es muy metódico. Se hace el L'Hopital, se deriva arriba abajo, y puede que tengan que hacer un L'Hopital varias veces. Por ejemplo, en este de acá abajo, tangente de x menos x. Tangente de 0 es 0. Entonces esto nos va a dar 0, y esto de acá abajo nos va a dar 0. Entonces, ¿qué hacemos? Cálculo auxiliar, hacemos esto vamos a usar L'Hopital, y hacemos cálculo auxiliar. La tangente de x menos x derivada nos va a dar, tangente de x derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y la derivada de menos x va a ser menos 1. Abajo, la derivada de x al cubo va a ser igual a 3x al cuadrado. Y esto, para juntarlo, para hacerlo más fácil, lo vamos a juntar y nos queda 1 menos 1 menos 1
menos x cuadrado sobre 1 más x cuadrado. Discúlpeme, acá me confundí. La derivada del arco tangente es 1 más x cuadrado. La derivada del tangente de x es 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces tenemos esto acá y tenemos esto acá. Si lo ponemos en nuestra cuenta, esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x, de coseno cuadrado de x, menos 1 sobre 3x cuadrado. Esto nos va a tender a 1, o sea que lo de arriba nos tiende a 0, lo de abajo nos sigue tendiendo a 0. ¿Qué problema? Entonces vamos a hacer cálculo auxiliar de vuelta. Y vamos a hacer la derivada de 1 sobre coseno cuadrado de x menos 1, la derivada de esto. Y vamos a hacer también la derivada de 3x al cuadrado. Derivamos. Arriba nos queda, tenemos que hacer esto de acá derivado, ¿no? Entonces va a ser menos 1 sobre coseno a la cuarta de x y la derivada del, x del coseno al cubo de x, porque lo que tenemos es coseno a la menos 2 de x. O sea, tomamos sustitución, tomamos como z a la menos 2, la derivada de esto va a ser menos 2 por z a la menos 3. O sea que acá en realidad tenemos un 2. Menos 2z a la menos 3. Y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces todo esto por el menos seno de x. Menos seno de x, menos con menos se nos va. Perfecto. Esa va a ser la derivada de lo de arriba, porque la derivada de menos 1, como es una constante, se nos va. La derivada de 3x al cuadrado va a ser 6x. Entonces fíjense lo que nos queda ahora. Si escribimos esto no hay mucho lugar. Si lo escribimos nos queda que es el límite cuando x tiende a 0 de 2 por el seno de x sobre el coseno de x por 6x. Entonces este 2, 6 con este 2 se me simplifica y acá abajo me queda un 3. Y fíjense que acá podríamos seguir haciendo el hospital, porque lo de arriba nos da 0 y lo de abajo nos da 0. Pero tenemos un límite notable, que si se fijan es este de acá, seno de x sobre, no sobre 3x, es seno de x sobre x, es un límite notable, de los cuales sabemos que seno de x sobre x tiende a 1 cuando x tiende a 0. ¿Cómo se demuestra esto? Y si quieren, por L'Hopital. Si hacemos la derivada de lo de arriba, nos va a quedar el coseno de x dividido la derivada de lo de abajo, que es 1, que nos va a dar 1. Entonces, eso tiende a 1. Entonces, esto verde tiende a 1. Y coseno de x va a tender a 1. Coseno de x por 3 va a tender a 3. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1/3. Por eso, si se encuentran cosas complicadas, no desesperen. Sigan derivando y les va a salir. Ya los demás se lo dejo a ustedes, que es todo práctica. Las resoluciones van a estar en la página.